Anteriormente estuvimos trabajando, como decíamos, con ecuaciones con módulo. ¿Bien? ¿Cómo era una ecuación con módulo? Era una ecuación común y corriente, como teníamos habitualmente, pero la diferencia es que va a aparecer algo de esta característica, por ejemplo. Vamos a poner otro número, vamos a poner otro. ¿Bien? En todas las ecuaciones con módulo va a quedar el módulo de algo, ¿sí? Es igual a un número y ese número va a ser siempre positivo. O sea, que nunca va a pasar que me digan, por ejemplo, situaciones de esta característica, como por decir, bueno, el módulo de x menos 5, ¿sí? Es igual a menos 7, por ejemplo. Eso nunca va a pasar. Esto de acá nunca va a pasar. Cosas de ese tipo no van a pasar nunca. Así como el caso anterior, el módulo de algo tiene que estar siempre igualado a algo, pero positivo. ¿Por qué? Recordemos que el módulo de un número siempre es positivo y es una distancia. En ese caso, bien, si volvemos a nuestra situación inicial, que teníamos el módulo de x más 5, por ejemplo, que era igual a 8, tenía que plantear dos situaciones. ¿Bien? ¿Qué situación iba a plantear en este caso? En este caso, tenemos que plantear una situación donde vamos a decir que lo que está dentro del módulo, el x más 5, eso sea mayor que 0, ¿bien? Por un lado, y después, por otro lado, plantear que lo que está dentro del módulo, ¿sí? Ese x más 5, sea menor que 0, ¿bien? Y en ese caso, vamos a desarrollar la ecuación que teníamos anteriormente, de dos o por dos caminos, ¿bien? Que son las factibles soluciones. Por un lado, si el módulo de x más 5 es mayor que 0, ¿qué vamos a plantear? Que x más 5 es igual a 8, ¿bien? Entonces, en ese caso iba a quedar después que x era igual a 8 menos 5, ¿bien? Con lo cual, decimos que x es igual a 3, ¿sí? X es igual a 3, ¿bien? Siguiendo un razonamiento análogo, pero en este caso, cuando planteábamos que lo que estaba dentro del módulo era negativo, ¿qué vamos a tener que considerar? Vamos a considerar ahora que x más 5, ¿bien? Va a ser igual, pero como lo que estaba dentro del módulo, lo decíamos que era negativo, ¿qué vamos a poner? Ahora, ¿qué vamos a poner? Eso es igual a menos 8, ¿sí? Porque lo que está dentro es negativo. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que x va a ser igual ahora a menos 8 menos 5. ¿Bien? En consecuencia, nos va a quedar que el valor de x, para este caso, va a ser menos 13. ¿Bien? Entonces tenemos dos posibles soluciones para x. X puede valer 3, ¿bien? O puede valer menos 13. En ese caso, cuando reemplazamos la x por esos valores, satisfacen a esta ecuación que teníamos con módulo. ¿Bien? Entonces tenemos dos factibles soluciones. ¿Sí? Decimos, una es cuando x sea igual a 3 y la otra cuando x sea igual a 13. Esto es lo que vimos con ecuaciones con módulo. ¿Bien? Donde x me dice x vale este valor o vale este. Son las dos posibles soluciones. Pero también vimos otro concepto que eran las inecuaciones. ¿Bien? Las inecuaciones, a diferencia de las ecuaciones, ¿qué pasa? Se trata de desigualdades. Son desigualdades. Desigualdades donde van a empezar a aparecer símbolos, como por ejemplo, vamos a decir que tenemos el signo mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. ¿Bien? Vamos a tener símbolos de esta clase. Vamos a tener este, por ejemplo. Este va a ser mayor que,
ese es el menor que, o bien pueden aparecer sus complementarios que son mayor o igual que y menor o igual que. Estos son los símbolos que van a aparecer en una inecuación. Independientemente del signo que aparezca, ¿sí? Independientemente del signo que aparezca, se pueden resolver siguiendo los pasos análogos en una ecuación. La única diferencia es que ahora vamos a tener un conjunto o un intervalo de soluciones. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos la ecuación. Vamos a poner así, x menos 7, y que eso sea menor, ¿bien? Vamos a decir que es menor que 10. ¿Cómo resolvemos eso en ese caso? Bien, en ese caso vamos a decir que x va a ser menor que 10 más 7, ¿sí? Eso lo resolvemos como resolvíamos las ecuaciones anteriores. En definitiva, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que x va a ser menor que 17. Entonces, ahora tengo un conjunto de soluciones, ¿sí? Un conjunto de valores que satisfacen a esa inecuación, ¿bien? ¿Cómo lo puedo representar a esto? Bien, si lo hago de forma gráfica, voy a tener que dibujar la recta numérica, ¿bien? Y voy a posicionarme en el lugar donde esté el 17 en ese caso. Bien, vamos a decir, bueno, aquí tenemos el 17. Ahí me están diciendo que x es menor que ese valor. Bien, tengo el 17 y como x es menor que ese valor, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, ¿sí? Sobre esa recta numérica todos los números que cumplen esa condición, donde x es menor que 17. Y los que cumplen esa condición son los que se encuentran a la izquierda del 17. ¿Bien? Todos estos de aquí. También esta solución la voy a poder expresar de otra forma, ¿sí? Esta es la forma gráfica, haciendo la recta numérica y poniendo un paréntesis que vaya o esté mirando como a esa parte izquierda. Bien, ¿cómo voy a indicar la solución de esta ecuación? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a decir que x va a pertenecer a un intervalo que va de dónde hasta dónde. Para este lado tenemos lo que sería el menos infinito, ¿sí? Entonces, el intervalo va a arrancar en lo que es el menos infinito, vamos a poner acá menos infinito, con paréntesis, los infinitos siempre van con paréntesis porque no podemos determinar qué número es, hasta el 17. Y lo vamos a cerrar a este intervalo con un paréntesis. ¿Por qué lo vamos a cerrar con un paréntesis? Lo vamos a cerrar con un paréntesis porque me dicen que x es menor que ese valor, menor que 17. Si me dijera que fuera menor o igual, lo íbamos a cerrar con un corchete. Todas las inecuaciones se desarrollan de esta manera. ¿Qué variante podría haber en una inecuación? La variante que podría haber es que esa inecuación esté precedida por un número negativo. Por ejemplo, que me aparezca esto, menos 3x, ¿sí? Más 6 sea mayor, por ejemplo, mayor que 12. ¿Bien? En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder del siguiente modo. Va a quedar el menos 3x como está, y eso va a ser mayor que 12 menos 6. ¿Bien? Resolvemos ese 12 menos 6, de modo que va a quedar menos 3x, va a ser mayor que 6, y ahora vamos a pasar este menos 3, que está acompañando a x, al otro miembro, ¿sí? De la desigualdad, pero dividiendo. El hecho es que cuando lo pasemos dividiendo a este menos 3, lo que hay que hacer es invertir el signo de la desigualdad. Entonces, en vez de quedarme mayor que, va a quedar menor que. ¿Y qué vamos a poner? 6 dividido menos 3. ¿Bien? De esa manera, me va a quedar que x va a ser menor que menos 2. ¿Bien? Esta es la forma de expresar
la solución de esta inecuación es dibujando igual la recta numérica, escribiéndolo en forma de la solución de forma analítica, diciendo que x pertenece a un intervalo que va de menos infinito a menos 2. ¿Bien? Esto fue lo que vimos anteriormente. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, son las inecuaciones, pero con módulo. ¿Bien? Vamos a adentrarnos ahora en un terreno donde vamos a combinar las ecuaciones con módulo y las inecuaciones. ¿Cómo van a ser estas situaciones? Estas situaciones van a ser de esta forma. Vamos entonces a poner como título inecuaciones con módulo. ¿Bien? Con módulo o valor absoluto es exactamente lo mismo. ¿Bien? Y vamos a tener entonces situaciones de esta forma, como por ejemplo el módulo de x más 2, y que eso sea, por ejemplo, menor que 5. Por ejemplo, situaciones de esa forma van a aparecer. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos situaciones. Por un lado, que vamos a plantear, como lo hacíamos con las ecuaciones con módulo, diciendo que, bueno, una primera situación, que x más 2, ¿sí?, x más 2 sea mayor que 0, vamos a poner así, mayor que 0, y otra situación donde, digamos, que x más 2, ¿sí?, sea menor que 0. ¿Bien? Vamos a plantear esa situación. ¿Y cómo desarrollaríamos la ecuación que tenemos aquí arriba, el módulo de x más 2 menor que 5? Del siguiente modo. Si lo que está dentro del módulo es positivo, desarrollo la inecuación de forma simple. Es decir, bueno, x más 2, eso va a ser menor que 5, y ahí vamos a indicar lo siguiente. X va a ser menor, ¿sí?, que 5 menos 2. ¿Bien? Y finalmente voy a indicar, bueno, ahora x va a ser menor que 3. O sea, por un lado, tener esta situación donde x sea menor que 3. O sea, que si voy a hacer o expresar la solución de forma gráfica, ¿bien?, me voy a parar en el 3, ¿bien? Voy a decir, bueno, supongo que acá tengo el 3, y me dice que x es menor que ese valor. Si x es menor que ese valor, tendré que pintar todo lo que está a su izquierda. ¿Bien? Entonces pinto todo para que todo lo que está a la izquierda lo voy pintando. Para este lado tendré lo que sería el menos infinito. ¿Bien? Bueno, pero esa es una situación, una parte. Me falta plantear ahora qué sucederá cuando lo que está dentro del módulo es negativo. Bien, en ese caso vamos a decir, vamos a plantear lo siguiente, que x más 2, ¿sí?, x más 2 ahora, si es negativo, ¿sí?, es negativo, lo que tengo que hacer es invertir el signo que tenía originalmente. El que tenía originalmente me decía que era menor, entonces ahora va a ser mayor. ¿Mayor qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer además? Le voy a cambiar el signo al número. Entonces, va a ser menos 5. X va a ser mayor, x más 2 va a ser mayor que menos 5. En ese caso, va a quedar que x es mayor que menos 5 menos 2. ¿Bien? Y ahora, ¿qué va a suceder? Va a quedar que x va a ser mayor que 5 menos 5 menos 2. Debo 5 y luego debo 2 más. Voy a deber mucho más, voy a deber 7. ¿Bien? Esa es la otra solución. O sea, ¿qué pasa? La primera situación donde me dice que x es menor que 3 y otra donde x es mayor que menos 7. Entonces, ¿ahora qué tendré que hacer? Me voy a posicionar donde estaría el menos 7, por ejemplo. Bien, voy a posicionar en el menos 7, que sería
vamos a suponer que estuviese por acá, menos 7, y ahora dice que x es mayor que ese valor, ¿bien? Entonces, si es mayor que ese valor, tendré que pintar todo hacia su derecha, ¿bien? Todo para este lado, porque es mayor, va a adoptar valores más grandes. Recuerden que en los negativos, el menos 8 sería más chiquito que menos 7, ¿sí? Entonces, tengo que pintar hacia el otro lado. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué va a suceder? Vamos a decir ahora que x pertenece ¿a qué intervalo? Hay un pedazo de esta recta numérica que quedó 2 veces pintado. Entonces, x pertenece a un intervalo que va a ir de dónde hasta dónde. Bien, va a ir del menos 7, o sea que vamos a poner con paréntesis, del menos 7, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a abarcar este intervalo? Hasta el 3, es el otro tope, ¿bien? O sea que x pertenece a un intervalo que va desde menos 7 a 3, ¿sí? Y en este caso, los intervalos que me quedaron marcados, ¿bien?, tienen puntos en común. Entonces, como tienen puntos en común, me queda un pequeño intervalo. Pero ¿qué pasará si tengo una ecuación con módulo de esta manera? Vamos a suponer que tenemos el módulo de x. Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Menos 3, y eso, vamos a decir ahora que es mayor que 4. Bien, vamos a suponer algo así. Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? Bien, por un lado, vamos a plantear una primera situación donde x menos 3 sea positivo, ¿sí? Que sea mayor que 0. Y otra situación, ¿bien? Otra situación donde lo que está dentro del módulo, ¿sí?, el x menos 3, sea menor que 0. Eso es lo que vamos a plantear de momento, ¿bien? En una primera instancia vamos a plantear esto. Que suceda esto. Entonces, cuando lo que está dentro del módulo es positivo, ¿sí?, vamos a indicar lo siguiente, que x menos 3 sea mayor que 4, ¿bien? En definitiva, va a quedar después que x es mayor que 4 más 3, ¿bien? Y luego terminamos esta primera parte diciendo que x va a ser mayor que 7. Bien, esa es una primera parte, una primera solución, ¿sí? Es una primera parte. Entonces, ¿qué plantearíamos? Bien, vamos a dibujar la recta numérica. Y vamos a posicionarnos en esa recta numérica donde esté el 7, ¿sí? Donde esté el 7. Vamos a suponer que el 7 está por aquí. Bien. Entonces me dice que x es mayor que ese valor. Tendré que dibujar un paréntesis y pintar todo lo que quede a su derecha, ¿bien? Porque x es mayor que ese valor, ¿bien? Y para este lado tendré lo que sería el menos infinito, ¿bien? Bueno, vamos a plantear la otra situación, donde lo que esté dentro del módulo sea negativo. Si lo que está dentro del módulo es negativo, ¿qué va a suceder? Sí. ¿No es más infinito? Perdón, más infinito, sí. Es más infinito, sí. Más infinito acá. Sí. El menos infinito va a estar en este lado. Bien, ahí va a estar el menos infinito. Bien. Vamos a plantear entonces la situación ahora donde lo que esté dentro del módulo sea negativo. Bien. Entonces, si lo que está dentro del módulo ahora va a ser negativo, vamos a indicar que el x menos 3, bien, el x menos 3, tenemos que invertir el signo original, el de arriba. Entonces, debe ser mayor que 4, va a ser ahora menor, ¿sí? Va a ser menor. Y también
tengo que cambiarle el signo a ese 4. Entonces va a quedar menos 4. Y ahora va a quedar que x es menor, ¿sí?, que menos 4 más 3. Y ahora, ya como para ir terminando esta partecita, va a quedar que x es menor, que tengo menos 4 más 3. Si tengo menos 4 más 3, tengo 4 y tengo 3, me queda menos 1. Entonces, x, bien, me queda que es menor a menos 1. ¿Sí? Menor a menos 1. En ese caso tendré que posicionarme donde está el menos 1 en la recta numérica. ¿Sí? Vamos a suponer que el menos 1 esté por aquí. X es menor este valor. Entonces, si es menor, voy a pintar todo lo que esté a su izquierda. ¿Bien? Todo lo que esté para este lado. En los negativos, por ejemplo, menos 2 va a ser más chico que menos 1. ¿Bien? Y así iría hasta el menos infinito. ¿Qué pasó acá en este caso? A diferencia del anterior. Lo que pasó acá es que tengo dos pedazos de la recta numérica pintados. En el caso anterior tenía un pedacito que me quedó 2 veces pintados. En este caso me quedó un pedazo pintado, otro pedazo pintado, y en el medio está sin pintar. ¿Qué sucede? Esos dos pedazos que están pintados son solución de esta inecuación con módulo. Así que vamos a tener que decir, en este caso, que la solución, ¿bien?, el valor de x, ¿bien?, x va a pertenecer al siguiente intervalo. Va a pertenecer, en principio, a un intervalo que va de menos infinito, ¿bien?, a menos 1. Eso por un lado. Pero, caramba, también tengo otro intervalo más. Entonces, en ese caso, voy a considerar la unión, ¿sí?, el otro intervalo. Lo voy a hacer con una U mayúscula, si vamos al caso, el otro intervalo que va a ir desde el 7 hasta el más infinito. ¿Bien? Siempre se separan con punto y coma los números y el infinito. Las inecuaciones van a poder tener estos posibles resultados. Una situación donde me queda un intervalo pequeño, si vamos al caso, donde van a tener puntos en común las soluciones parciales, y otro caso donde tienen que las soluciones parciales son o no tienen puntos en común, como es el caso que les hice el 2. Estas soluciones parciales, por lo general, siempre se recuadran, ¿bien? Y después la final también se recuadra, ¿bien? Vamos a darle otro color ahora al otro. Esta es otra solución parcial, la primera solución. Esta es la otra. Y la solución final sería toda esta de aquí. ¿Bien? Estos son los casos posibles que van a aparecer cuando manejemos inecuaciones con módulo. Si vamos al cuadernillo, por la página número 13, tenemos lo que son las inecuaciones con módulo o valor absoluto. ¿Bien? Esta es la breve explicación y hay un ejemplo. ¿Bien? Un ejemplo de un depósito de materiales para la construcción, donde hay un trabajador que usa una máquina para cortar varillas de acero. Estas varillas deben tener una longitud estándar de 5 metros de largo. ¿Qué sucede? Cuando el trabajador corta las varillas, puede cometer hasta un error de 20 milímetros, por ejemplo. ¿Bien? Si esos 20 milímetros los llevo a metros, va a ser equivalente a 0,02 metros. ¿Bien? Entonces dice que este hombre puede cometer ese margen de error. ¿Qué significa? Que las varillas pueden tener 20 milímetros menos, ¿sí?, de 5 metros, o pueden tener 20 milímetros más de 5 metros. ¿Bien? Pueden manejarse en ese rango de error, o un poquito menos o un poquito más. Pero
Si tiene mucho más, a lo sumo se volverá a cortar la varilla. Y si tiene mucho menos, la varilla ya no sirve. Esto representa una disminución en el sueldo de este trabajador. ¿Bien? Entonces me dicen, ¿cómo podemos plantear esta situación en términos matemáticos? Vamos a plantearlo así. La diferencia entre la varilla que vamos a cortar, que la vamos a llamar X, esa diferencia la vamos a llamar el módulo. ¿Bien? La varilla la voy a llamar X, como está aquí. ¿Bien? La varilla tiene que tener 5 metros exactos. ¿Bien? Pero esa diferencia entre la varilla que voy a cortar y los 5 metros, esa diferencia tiene que ser siempre menor o igual a lo sumo esos 20 milímetros. Pero como yo estoy trabajando en metros, los 20 milímetros tengo que expresarlo en metros. Así que va a quedar que es 0,02. ¿Bien? Y me quedó una inecuación con módulo. ¿Bien? Y la situación la pudimos modelizar, ¿sí?, de forma matemática con esta expresión. Entonces, para poder desarrollarla, ¿qué vamos a pensar? Que lo que está dentro del módulo, el x menos 5 es mayor que 0, y si es mayor que 0, desarrollamos la inecuación de forma tradicional, de forma común. Pero ¿qué pasa si lo que está dentro del módulo es negativo? Vamos a decir entonces que x menos 5 es mayor o igual que menos 0,02. Fíjense que ahí tuve que invertir el signo de la desigualdad y además cambiarle el signo al resultado. Así que entonces, por un lado me queda que la varilla que este trabajador va a cortar puede llegar a medir 5,02 metros o bien 4,98 metros. Se va a manejar en ese rango. Si lo quiero expresar en la recta numérica, ¿bien?, voy a tener un intervalo que va de 4,98 a 5,02. El 5 me queda exactamente en el medio. ¿Bien? Entonces X pertenece a ese rango, a ese intervalo. ¿Sí? A ese intervalo. Si dan vuelta a la página, ¿bien?, pasan a la página 14, ahí van a tener indicado otro ejemplo, pero fíjense que en este caso, cuando plantean, me quedan dos pedazos de la recta numérica como pintados, ¿bien? Ahí consideramos también la unión de esos pedacitos. El ejemplo número 3 es muy similar al del empleado o el trabajador de materiales de la construcción, nada más que ahora me habla de un obrero que trabaja en una curtiembre y tiene que cortar cinturones, ¿bien?, los cuales tienen que tener 120 centímetros de largo, estos cinturones, ¿bien? Y puede cometer un error del 1%, en este caso, ¿sí? El 1% de error de los 120 centímetros, ¿bien? ¿Cómo obtengo ese valor, ese 1%? ¿Qué hacemos? 120 por 0,01, ¿bien? El 0,01 representa al 1%. Lo cual me queda que es 1,2. O sea que los cinturones pueden tener 1,2 centímetros más o 1,2 centímetros menos. ¿Bien? Entonces, planteamos la inecuación con módulo. ¿Qué va a hacer? Decir, bueno, el módulo de la lonja, ¿sí?, el cuero, menos los 120 centímetros, y esa diferencia tiene que ser siempre menor o igual que 1,2. Si es más, estaría en problemas y hay que volver a cortar. Y si es menos, estoy en problemas porque estoy perdiendo material de trabajo. ¿Bien? De ahí se vuelve a plantear de vuelta la forma de solución. ¿Sí? La situación 1, donde lo que está dentro del módulo es más grande que 0, es positivo, y lo que está dentro del módulo es menor que 0 o es negativo. ¿Bien? De modo que se encuentran los resultados posibles, que el cinturón puede llegar a tener 121,2 centímetros o 118,8 centímetros. ¿Bien? Posibles soluciones para este caso. ¿Bien? La situación número 4 es una situación donde
al plantear tanto la 1 como la 2, ¿bien? Me quedan pedazos de recta doblemente, pintados de forma simple, ¿bien? Uno que va del menos infinito, por ejemplo, al menos 5 en este caso, y otro del 3 al más infinito. En el recuadro que dice nota, ¿bien? Les indica qué sucede cuando me quedan los extremos de la recta pintada, que debo considerar la unión de las soluciones parciales, los intervalos, y qué sucede cuando una porción de la recta numérica me queda doblemente pintada, ¿bien? Si queda doblemente pintada, voy a considerar ese intervalo, el que quedó doblemente pintado, o bien la otra situación. Al final de la explicación tienen para resolver la actividad 5 y 6, ¿bien? Son todas con inecuaciones. La actividad 5 son situaciones problemáticas, como los ejemplos que se dieron, y la situación 6 ya son las inecuaciones con el módulo. Eso es lo que vamos a hacer para esta semana. Nada más que esto. ¿Bien?